Génesis capítulo 41, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista, y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, de feo aspecto, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas gruesas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre
y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase Faraón ahora de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Leímos hasta el versículo 36, es decir, el primer pasaje del capítulo 41. Tiene 2 pasajes. Y cada pasaje tiene bastantes versículos. Pero esta historia, algunas personas ya la han visto en películas. Ya la conocen. Tienen idea de a qué se refiere. Incluso algunos ya saben qué es lo que continúa, por lo que han visto en películas. Esto es fácil de pronto de dramatizar en películas. El corazón de Dios no. El corazón de Dios sí no es fácil de dramatizar en películas. ¿Por qué? Porque normalmente los directores, camarógrafos, las personas que están detrás de las películas normalmente no son salvos. Son de pronto sí cristianos, en algunas películas, pero no cristianos salvos. Es decir, si una persona no es salva, ¿qué transmite? Obras. Acuérdense, una persona no deja de estar en las obras por decir, yo estoy bajo la gracia. Pero muchas personas, lamentablemente todavía estando en las obras, hacen este tipo de películas. Y al hacer estas películas, pues transmiten su corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué puede dar una persona? Lo que tiene. Si una persona no tiene la salvación por la gracia, pues no va a transmitir la salvación por la gracia. Va a transmitir, esfuércese, trate de no volver a hacer. Trate con todas sus fuerzas de que no, eso que usted no quiere hacer y vuelve y lo hace, trate de que esta vez, ahora sí no lo haga. Es más, haga un pacto con Dios de que usted no lo va a volver a hacer. Han habido muchas personas así que han hecho pacto con Dios. No sé si ustedes han oído, en mi país sucedieron cosas terribles en una época porque habían personas que hacían eso, hacían pacto, que no iban a volver a hacer algo y resultaban haciendo nuevamente eso que decían que no iban a volver a hacer. Y esas personas se cortaban una mano, se sacaban los ojos, se quitaban partes del cuerpo, se mutilaban, porque el pacto que hacían era ese. Si yo vuelvo a hacer tal cosa, con un cuchillo, ¡fum!, sin anestesia, me quito tal cosa, así, me quito tal parte del cuerpo, así. Por la insensatez del ser humano, la soberbia. Acuérdense cuando miramos en Éxodo 19, las personas, el pueblo de Israel, le dijo a Dios, todo lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. Y ahí fue cuando Dios se enfureció y mandó la ley. En el capítulo 20 aparece la ley. Querían hacer todo lo que Dios les dijera, estaban retando a Dios, o sea, se creían iguales a Dios. El corazón de Satanás era, serás igual a Dios. Pero ellos no se habían dado cuenta que tenían ese corazón. Y sin darse cuenta que tenían ese corazón, con ese mismo corazón le hablaron a Dios. Todo lo que tú nos digas, nosotros vamos a hacer. Entonces por eso fue que Dios, para que se dieran cuenta que no son Dios, entonces le mandó la ley. Esa es una de las razones por las cuales recibimos la ley. Para que nosotros pudiéramos darnos cuenta realmente quiénes somos, realmente dónde estamos. Nosotros nos creemos muy capaces, sobre todo las películas nos muestran que el poder que hay en nosotros es muy grande, así nos dicen, nos enseñan. La soberbia va unida de creer que de mí sale algo muy poderoso. Las películas más famosas, ¿de qué son? No son de héroes. Las películas nos muestran siempre buenos y malos. Estamos tan acostumbrados a ver buenos y malos que cuando nos preguntan, ¿todo el mundo es malo? Decimos, no, también hay personas buenas. Porque lo que tenemos acá, lo que tenemos en el corazón, no es la palabra de Dios,
aunque algunas personas la hayan leído, pero lo que más aferrado tenemos es lo que nos han mostrado las películas. En las películas, como que se hacen llamar cristianas, han dramatizado lo que hoy leímos. Hoy leímos Génesis capítulo 41 para las personas que acaban de llegar, donde José interpreta los dos sueños que tuvo Faraón. Primero Faraón soñó con vacas, ¿sí? Soñó que del río así subían unas vacas gordas, bonitas. Cuando dice bonitas se refiere como un ganado muy apetecible económicamente, que dejaría muy buenas ganancias. Entonces subían gordas en ese sentido bonitas, ¿sí? Pero dice que después, así por ese mismo camino, subían otras 7, pero eran flacas y tan flacas y feas que nunca se habían visto vacas semejante en fealdad. Así dice Faraón. Y luego él se despertó agitado en su espíritu, ¿no? Lo dice la palabra, él se despertó agitado en su espíritu. Pero él se volvió a dormir y cuando se durmió, ¿qué soñó? Lo mismo, pero esta vez con espigas, ¿sí? Soñó que 7 espigas muy hermosas, así, eran devoradas por 7 espigas marchitas, muertas, no tenían vida. Y José, cuando le interpreta el sueño, le dice, es fácil, ese sueño, lo que usted soñó, indica 7, significa 7 años. El hecho de que haya soñado 2 veces lo mismo, porque le aclaró José, ese sueño que usted tuvo 2 veces, ese es el mismo. O sea, no son 2 sueños diferentes, no, es un mismo sueño. Y ese sueño, el haberlo soñado de 2 maneras diferentes, pero igual, 7, 7, está hablando de 7 años. ¿Y por qué 7 vacas flacas? ¿Por qué 7 vacas gordas? Primero, 7 vacas gordas, porque va a haber abundancia en toda la tierra de Egipto durante 7 años. Pero ¿por qué después esas 7 vacas flacas que devoran a las vacas gordas y no se les ve que hubieran comido? Dijo, eso significa 7 años de escasez. Después de los 7 años de abundancia, van a venir 7 años de escasez. Y durante esos 7 años de escasez, el hambre será tan grande que no se dejará ver la abundancia que hubo los años anteriores. Y le dio consejos, haga esto, Faraón. Provéase de un varón prudente, así. Haga esto, haga esto, haga esto. Y ya conocemos el resto de la historia. Ya conocemos. Mañana vamos a seguir leyendo el resto de la historia entre José y Faraón. Lo que pasó para que Dios lo nombrara gobernador de la tierra, de toda la tierra de Egipto. Entonces, aquí no sé si se dieron cuenta de algo que pasó curioso. Cuando hoy leímos los primeros versículos, resulta que después de que Faraón tuvo ese sueño, hubo una persona que se acordó. En el último versículo que leímos ayer, el versículo 23, dice que esa persona se olvidó. No sé si se acuerdan de a qué persona hace alusión, a quién se refiere. ¿Qué persona fue la que esta vez le habló a Faraón acordándose de algo que él había olvidado? Leamos nuevamente el último versículo del capítulo anterior, del capítulo 40. El capítulo 40 tiene 23 versículos. Es decir, vamos a leer el versículo 23 de Génesis 40. Solo pasamos una hoja hacia atrás y dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José le interpretó el sueño en la cárcel, eso lo vimos ayer. Cuando estaba en la cárcel, José le dijo, esos 3 racimos de uvas son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón te va a restituir en tu puesto y tú vas a seguir sirviendo en la copa de Faraón como lo seguías haciendo a Faraón. Pero entonces le dijo, acuérdate de mí cuando recibas este bien. Y el último versículo que acabamos de leer es que él no se acordó, él se olvidó. Él salió y se olvidó. Pero el día de hoy, ¿qué vimos? Que después de que Faraón tiene este sueño y hace un alboroto, quiere que se lo interpreten. Y llama a magos, adivinos, todo lo que hay en Egipto, en la tierra de Egipto. Y nadie le puede interpretar el sueño. Entonces este copero, escuchando lo que afligía tanto a Faraón, se acordó. Ay, ahora recuerdo cuando
así, cuando mis faltas, cuando delinquí contra su merced, contra usted, así. Y entonces en ese momento, el siervo del carcelero, él me interpretó el sueño. No dijo un prisionero, sino un siervo, ¿cierto? Así dijo. Pero entonces realmente José, ¿qué era? Era prisionero. Y cuando mandaron llamar a José, ¿José qué hizo? José se arregló muy bien, se afeitó. Se afeitó. Los egipcios, se afeitan también la cabeza. Ellos se afeitan la cabeza. Así como se afeita la barba, el bigote, también los egipcios se afeitan la cabeza. José dice que se afeitó, ¿no? Se quedó bien arreglado para ir a encontrarse con Faraón. ¿Saben por qué José se arregló para ir a encontrarse con Faraón? José sabía que todo lo que le había sucedido era porque Dios lo había permitido. Bueno, tenía ese conocimiento, todavía tenía rencor en su corazón, todavía vamos a ver capítulos más adelante cómo y en qué momento el corazón de José queda limpio, totalmente olvida todo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en ese momento José, él, ¿por qué se preparó? En la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todas las cosas son porque Dios lo permite. Incluso eso que acabamos de leer, que el copero se olvidó, en lengua de señas es así, se olvidó, que el copero se olvidó de José, eso que acabamos de leer, también Dios lo permitió. ¿Por qué? No sé si se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, no ha llegado mi hora. Cuando habló con María, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y Jesús lo habló varias veces. Por ejemplo, cuando lo iban a apedrear, no sé si sabían, a Jesús lo iban a apedrear. Juan capítulo 8, el último versículo de Juan capítulo 8, ahí tomaron piedras para arrojárselas a Jesús. Pero aún no había llegado su hora. Por eso no lo pudieron apedrear. Es decir, Jesús tenía claramente, es el ejemplo claro de creer 100% a la palabra de Dios. Él sabía que sí, él sabía a qué había venido a este mundo. Él sabía que iba a padecer mucho por nosotros. Por culpa tuya, por culpa mía, él iba a padecer mucho para podernos liberar de la condenación. Como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, ya que nombré estos dos versículos, aquí dice el Evangelio. Aquí acabo de nombrar el Evangelio. El Evangelio está unido inevitablemente a algo. El Evangelio está unido al perdón de los pecados. Es decir, una persona no puede decir yo soy salvo, pero soy pecador. Bíblicamente no es posible. Para que una persona diga soy salvo, tiene que decir ya todos mis pecados fueron cubiertos. Ya todos mis pecados fueron lavados. No sé si a ustedes les llegue esto que yo estoy viendo en este momento. Estoy viendo una invitación. Me están llegando constantemente invitaciones de personas que quieren hacer en vivo conmigo. Es decir, hacer un en vivo conjunto, dividir la cámara en dos y los dos participar. Bueno, si lo han visto, por favor me avisan y yo después lo leo. En este caso, nuestro Señor Jesucristo no lo podían matar. ¿Por qué no lo podían matar todavía? Porque no había llegado su hora. ¿Cuál era la hora? Había un momento en el cual sí tenía que pasarle esas cosas terribles que tuvo que experimentar para que nosotros pudiéramos ser libres del pecado. Aquí lo leímos en Colosenses. En Colosenses, ¿qué leímos? En el nombre de Él, que es el versículo 14, dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es lo que tenemos por la sangre de Él? Tenemos el perdón de los pecados. Muchas personas usan la expresión sangre de Jesús, pero para su beneficio individual o egoísta. Es decir, la persona va a pasar por una calle oscura y dice, sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme. No sé si han conocido familiares, amigos que se expresan de esa manera. Sangre de Cristo, cúbreme, sangre de Cristo, cúbreme. Pero cuando miramos, ¿qué significa la sangre de Cristo? Realmente es para que si yo voy a ir a un lugar a comprar, no sé, digamos, sustancias alucinógenas, y ese lugar es muy peligroso, y allá donde voy por esas sustancias, resulta que
pues como sé que es peligroso me pueden matar, entonces voy todo el camino diciendo, sangre de Cristo cúbreme, sangre de Cristo cúbreme. Cuando una persona hace eso, ¿saben cómo se llama eso? Fetichismo. Pensar que por decir una frase la persona está bien, la persona tiene protección, como que hay ángeles protegiéndole porque esa persona está repitiendo una frase, sangre de Cristo cúbreme, sangre de Cristo cúbreme. Pero cuando miramos la palabra, esa no es la función de la sangre de Cristo. Lamentablemente hay personas que se hacen llamar cristianas, hay denominaciones, congregaciones que se hacen llamar cristianas y usan la palabra de esta manera. Es decir, piensan que la palabra de Dios es únicamente para usarla de una manera como un agüero, como un amuleto. Ese es el corazón del ser humano. Eso hicieron con la serpiente de bronce, no sé si sabían. Con la serpiente de bronce después hicieron algo abominable, hicieron una imagen a la cual las personas le rendían culto. A esa imagen la honraban. Ese es el corazón del ser humano. Por eso, cuando sabemos que hay religiones en esta época que todavía se inclinan, se arrodillan delante de una imagen, le piden cosas a una imagen, por favor, haga que esto, haga que mi mamita se sane, a una estatua. Eso sale del corazón de nosotros. O sea, parece un chiste, parece una burla, pero no, no es burla. El corazón del ser humano es ese. La demora es que se descuide una persona y resulta siendo eso. Incluso personas que salieron de religiones donde se arrodillan delante de estatuas, entran a otra religión donde supuestamente no se arrodillan delante de estatuas, pero también usan los mismos agüeros. O sea, siguen igual. Cuando dicen sangre de Cristo cúbreme, ¿usted sabe para qué Cristo derramó su sangre? ¿Sabe cuál es la función de la sangre de Cristo? En Levítico aparece cuál es la función de la sangre de la ofrenda. La ofrenda que se ofrece por holocausto, la sangre que se le saca a esa ofrenda tiene una función. Pero bueno, muchas personas sin conocer lo que dice la palabra, sin conocer el tabernáculo, sin conocer lo que Dios hizo, usan de una manera fetichista, sangre de Cristo cúbreme. Aquí acabamos de leer, ¿qué dice? El versículo 14 de Colosenses capítulo 1. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención. ¿Qué significa haber sido redimidos? Nosotros, por Romanos 3:23 ya sabemos, o por primera de Juan 1:8 ya sabemos que éramos. Únicamente merecíamos ir al infierno. Hay personas que sí conocen primera de Juan 1:8. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ese versículo muestra la condición del ser humano. No está diciendo que una persona es y va a seguir y va a ser siempre pecador. Si una persona considera que siempre va a ser pecador y que no va a poder dejar de ser pecador, esa persona se está mirando a sí mismo, no está mirando la palabra. Porque en primera de Juan, el capítulo 8 dice eso, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero cuando miramos el versículo anterior, ¿qué dice? Nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ah, pero son dos versículos contrarios. Sí, porque el uno está hablando no de que nosotros nunca vamos a poder dejar de ser pecadores, no. Un versículo está hablando de la condición de nosotros por Adán. Es decir, nosotros no podemos decir que no hemos pecado porque una persona, digamos, se porte muy bien. Se trate de no mirar a nadie, de estar en una cueva cruzado de pies, de brazos. Hay personas que han hecho eso y esas personas creen que no pecan porque están aislados, porque están en una cueva, porque se encierran. Por eso las personas piensan que no son pecadores. En ese sentido no puede usted decir que usted no ha pecado. A eso se refiere primera de Juan 1:8, para quienes no lo sabían, a eso se refiere. Pero el versículo anterior, el versículo 7, hablamos del 8, primera de Juan 1:8. Ahora, si miramos el versículo anterior, nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí acabamos de leer qué cosa nos limpia de todo pecado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, redención por su sangre, el perdón de pecados. Sé que esto no lo explican en las iglesias. La expresión perdón de pecados casi no la hablan, casi no la nombran. Ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a mirar un versículo muy importante que tiene que ver con el Evangelio. Esto que les estoy diciendo es el Evangelio. El perdón de los pecados es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Eso que acabo de decir textualmente lo saqué de Hebreos 1:3. Ahí dice ¿sí? que nuestro Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Sé que esto no lo conoce la gran mayoría de las personas y lo peor, no lo pueden creer. Muchas personas no lo pueden creer. Muchas personas, sí, ese versículo yo no lo conocía. No es conocimiento. El conocimiento, dice la palabra, envanece.
No, es lo que hay en el corazón. Si ustedes lo logran creer en su corazón, que Jesús llevó el pecado de todos nosotros, ustedes son justos. Eso es lo que justifica a una persona. Por eso dice ¿sí? la palabra, Romanos 8, versículo 33, Dios es el que justifica. Dios justifica. Si hay justos, sí, claro. Si Dios justifica, ¿cómo se le llama a una persona que ha sido justificada? Ah, pues justo. Pero, ¿quién es justo verdaderamente? El que es justificado por Dios. ¿Por qué en la Biblia dice no hay justo ni a uno? Porque nadie es justificado por medio de sus obras. Leer un versículo fuera de su contexto es para una persona recibirlo como condenación. Lo que debe recibir para salvación, Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que hay que recibir? Esto que les estoy nombrando el Evangelio. Vamos a ver un versículo más que tiene el Evangelio que habla del perdón de pecados. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 77. Sé que para muchos va a ser sorpresa este versículo, pero vamos a mirar, vamos a considerarlo. Lucas capítulo 1, versículo 77. Miren lo que dice este versículo, versículo 77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Lo mismo que leímos en Colosenses, lo estamos leyendo acá, pero con otras palabras. En Colosenses dice que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Aquí está hablando de para dar conocimiento de salvación a su pueblo. La salvación, como les dije al principio, está estrechamente ligada con esta frase, perdón de pecados. Espero que no se les olviden estas tres palabras que acabo de mencionar, perdón de pecados. Muchas religiones enseñan de diferentes maneras cómo una persona puede ser absuelta de sus pecados. Algunos le dicen, es que tú tienes que confesar, porque primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Sí, pero no se refiere a eso que se han inventado. Acuérdense, cuando se saca un versículo fuera de contexto, se puede armar una doctrina. Muchas doctrinas se han armado de esa manera. Los saduceos, ellos tenían su propia doctrina. Sí. Cuando miramos los samaritanos, ellos también tenían su propia doctrina. Cuando miramos los fariseos, también. ¿Por qué tienen doctrinas? Porque cogen versículos sacados de contexto. Lo peor es cuando alguna persona coge el versículo que dice no hay justo ni a uno y esa persona, ¿para qué usa ese versículo? Para propia condenación. Hoy consideramos, bueno, al día que miramos este versículo, habla de la salvación y el perdón de los pecados, para dar conocimiento. No sé si se acuerdan de otro versículo que tiene que ver con este. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ah, cuando dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿es que me hace libre de pecado? Sí. Si ustedes leen dos versículos más adelante de Juan 8:32, o sea, 8:34, ahí pueden ver que nuestro Señor Jesucristo lo aclara. Él dice, cuando dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es libres del pecado. Lo único que el ser humano no puede solucionar es el problema del pecado. Muchas religiones se han inventado que cuando tú hagas una oración, ya tú vas a estar bien con Dios, en paz con Dios. La única forma de que tú estés en paz con Dios es que tus pecados hayan sido, el problema de los pecados haya sido solucionado. Pero si tú piensas que el pecado es lo que tú haces, la lógica no te deja entender la palabra ni te la deja recibir. Pero ya hemos visto Romanos 5:12, el pecado entró por Adán. Bueno, hoy consideramos el capítulo 41 de Génesis, donde Faraón interpreta sueños, donde José le interpreta los dos sueños que tuvo Faraón. ¿Por qué Dios le permitió esa gracia en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué el copero lo había olvidado? ¿Qué es lo que queríamos ver en especial de estos versículos? Porque todo llega en su tiempo. Cuando leemos Eclesiastés 3, que dice, todo tiene su tiempo. Si tú estás atravesando dificultades, si tú estás atravesando situaciones que tú no entiendes, tal vez una enfermedad, un problema económico, un problema con tu esposo, con tu esposa, si tú estás atravesando situaciones y tú dices, pero si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy llenándome de Dios, buscando llenarme de Dios, ¿por qué me suceden estas cosas? No te preocupes, piensa en José. José también tuvo situaciones difíciles, muy terribles, pero todo Dios lo estaba preparando. Si tú te fijas únicamente en la situación, podrías llegar incluso al suicidio. Pero si tú, en vez de considerar la situación, no te centres en la situación, ten por seguro que esa situación va a pasar. Dios la está permitiendo para darte la bendición. Y la bendición es recibir el perdón de pecados. La frase que espero que no se les olvide, esas tres palabras, perdón de pecados. Porque son palabras que no se mencionan en la gran mayoría de las que se hacen llamar iglesias,
Porque si no hacen que una persona sea libre del pecado, no hacen que una persona realmente esté en paz con Dios. Es decir, no han sacado a esa persona de las tinieblas, como leímos hoy en Colosenses 1:13. Gracias a Dios por el privilegio que me dio de poder compartir con ustedes. Espero que hayan podido recibir algo de la palabra haya quedado en sus corazones. Aunque sea una palabra que haya quedado, esa palabra es suficiente para limpiar el corazón. Si aún no han entendido, tengan paciencia. Hay más videos como este que ya están subidos a la otra red de videos. Este mismo va a estar subido dentro de una hora aproximadamente, ya estará allá. Entonces, por favor, vayan allá, nos buscan con este mismo nombre. Es más, en Google ustedes escriben el nombre de este perfil y sale mi foto, tanto en esta red social como en la otra. Solamente haciendo una búsqueda en Google y sale de primeras, es algo de primeras ahí. Entonces, si quieren ver este video, en una hora lo pueden ver allá. También pueden ver el de ayer, que me han hecho muchos comentarios sobre el de ayer. Hay personas que pudieron recibir la salvación, hay personas que pudieron entender, personas que dicen, siento que me quité una venda. Otras personas se expresan de esta manera, sentía como una maleta y Dios me libró de esa maleta. Gracias a Dios por ese privilegio de poder escuchar el Evangelio, de poder escuchar la palabra. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por las personas que entraron el día de hoy. Gracias porque has permitido que hayan escuchado tu palabra. Permite, Señor, que las palabras, que todas las personas que hayan entrado, las palabras que hoy se compartieron, queden en su corazón, aunque sea una palabra que quede en su corazón. Permite que busquen en la Biblia, que tomen apuntes, permite que tengan un corazón realmente, no para dejar pasar, como si lo que se estuviera transmitiendo acá fuera de una manera mágica, milagrosa. Aunque sí, ciertamente el milagro más grande es ser perdonado de nuestros pecados. Y tú ya lo hiciste. Permite que las personas tengan este conocimiento. Porque tu palabra lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ya sabemos libres de qué, libres del pecado. Muchas personas de pronto no lo han entendido todavía ni saben cómo, porque tienen una mezcla de lo que les parece que es pecado y todavía no han recibido bíblicamente lo que es pecado. Permite que puedan escudriñar los videos, pueden ser los videos cortitos de TikTok o también a través de las otras redes sociales, los videos largos donde explicamos temas más detallados. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos, Dios mediante, mañana a la misma hora. Mi reloj marca en ese momento las 34 minutos. Si tú miras tu reloj en tu país, independiente del país en el que estés, si tú miras tu reloj, dice también las 34. Es decir, empezamos hace 34 minutos, cuando la hora era 00, en punto. Todos los días empezamos a la misma hora. Entonces nos vemos mañana. No falten, traigan Biblia y con qué apuntar. Chao.